Ahí donde está, reciban un saludo muy especial de parte de nuestros apóstoles Marco y Teresa. Les envían un fuerte abrazo. Ellos se encuentran muy bien. Les envían ese fuerte abrazo, caluroso abrazo que siempre dan nuestros apóstoles. Y reciban un saludo muy especial de nuestros pastores Marco y Catalina. Ellos les envían un fuerte abrazo. En este día no nos pueden acompañar, están con su familia, están fortalecidos en el Señor, les envían un saludo muy, muy, muy cordial. Y vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Le voy a pedir que me acompañe rápidamente al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 39 y 40. En la primera celebración, la ministra Marcela nos compartía cuáles eran los resultados de la resurrección. Y nos daba unos puntos y nos compartía y nos enseñaba acerca de esos resultados que ocasionó y provocó la resurrección en el creyente, en la iglesia primitiva. Y nos compartía también cómo los 3 años de ministerio de Jesús fueron de victoria, fueron años de muchas victorias, pero también de muchas luchas, de mucha oposición. Ven, explícame eso, ¿cómo así? Si siendo Dios tuvo oposición. Sí, porque eso fue lo que tuvo que vivir el Señor. Pero también nos enseñaba que después de la resurrección, el Señor nos desató el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y el mismo que empoderó a Jesús para hacer las señales, los prodigios, vino sobre la iglesia primitiva, vino sobre los apóstoles y desató algo mayor sobre ellos, algo mayor que trajo una multiplicación en la iglesia primitiva. Vimos también a través de la palabra y que nos enseñaba la ministra Marcela, que como el remanente, a pesar de que el Señor hizo las señales, sanó al ciego, sanó al cojo, sanó a la suegra de Pedro, sanó a la mujer del flujo, sanó a la hija de Jairo, multiplicó los panes y los peces. No se comparó el remanente que quedó del Señor durante esos 3 años, que fueron 120. No se compara ese remanente que se consolidó con Jesús con los 3,000 que se convirtieron en la primera predicación de Pedro, y que al cabo de 3 años fueron 20,000. Iglesia, lo importante de esto, y debemos de entender y debe quedar tallado en nuestro corazón, es que la resurrección nos accesa a un nivel mayor de autoridad y de poder. Porque Cristo padeció en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. Y esta resurrección desató un nivel mayor sobre los que creyeron en Él. Desató algo mayor para los que le siguieron. Y vimos cómo la resurrección hizo que la incredulidad se fuera de los discípulos. Vimos que era necesario que esa incredulidad saliese de los discípulos para que pudieran hacer las señales y los prodigios que pudieron hacer. Las señales y los prodigios que hizo Pedro, que hizo Juan, que hizo el mismo apóstol Pablo. Número 2, hizo que la resurrección ocasionó en los discípulos un nuevo nivel de poder y autoridad, una revelación más alta para una autoridad más alta, y los convirtió en testigos de poder. Fue el punto 2 que nos enseñó la ministra Marcela.
Y vimos cómo estos que eran pescadores, que eran médicos, que eran publicanos, recolectores de impuestos, como lo fue Mateo, vemos cómo estos que eran hombres ordinarios, hombres que nunca se prepararon para hacer lo que el Señor y el Padre había ya presupuestado que iban a hacer, y los inviste de poder el Espíritu Santo, y estos logran hacer señales mayores de las que hizo el Señor. Y esto fue para que fuesen testigos con poder, para que no hablasen de un Cristo muerto, para que no hablaran una teología muerta, sino para que hablaran de ¿qué? De un Dios vivo, del Hijo del Hombre, que había sido registrado durante toda la palabra, desde Moisés, en los profetas, en los salmos, en los mismos profetas mayores, fue registrado que Jesús era el Cristo. Y ese nivel de autoridad mayor fue la que vino sobre los apóstoles, y fueron testigos con poder, hicieron señales mayores. Vimos también que la muerte, a través de la resurrección, se volvió un momento de eternidad, se volvió un tiempo de eternidad, porque todo aquel que muere en Cristo, este tendrá vida y vida eterna. Vimos también que la resurrección hizo que se cumpliese toda promesa sobre los hijos de Dios. Vimos que esa promesa fue marcada porque el que empoderó, el que equipó de todo poder, de toda autoridad, de toda capacidad de hacer milagros a Jesús, tendría que venir sobre ellos también. Y aquí que antes de partir el Señor les dice: es necesario que yo parta, para que venga el Espíritu Santo y les invista de poder. Y esto fue el cumplimiento de la promesa sobre los hijos de Dios. Iglesia, la resurrección es un nivel mayor, es una estatura tan alta que solamente la podía desatar el mismo Hijo de Dios. Y es por eso que vemos que la resurrección es algo fuera de lo ordinario, fuera de lo tradicional. Y quiero compartirles los últimos 3 puntos de las consecuencias, del resultado de la resurrección. Como quinto punto, la resurrección probó que Cristo está vivo, que la evidencia de esto fue en su poder sobrenatural, tal cual como lo vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 39 y 40. Vemos cómo Lucas, siendo médico él detalla él registra cada detalle de lo que vio cuando Cristo fue resucitado. Y vemos que en ese verso 39 el Señor les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, yo sí tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Yo me imagino en ese momento los discípulos lo habían sepultado hace 3 días. Hace 3 días lo habían negado. Hace 3 días se habían escondido. Y cuando lo ven de frente, le ven sus llagas, le ven sus huecos en los pies,
iglesia, quedaría espantado. Yo hubiera quedado anodadado. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Y esto marcó que lo que ocurrió en Jesucristo fue algo mayor. Fue algo fuera de lo ordinario, como les decía antes. La resurrección fue evidente cuando Jesucristo se presenta delante de ellos. Y fue tan evidente y fue tan trascendental que la primera predicación de Hechos 2, del libro de la carta de Hechos de los apóstoles, vemos como en el capítulo 2 y en el verso 41 al 43, vemos como en ese verso, en ese capítulo, esa confrontación que recibieron con el Señor, ese poder que fue desatado, provocó que su predicación cambiase, provocó que su convicción por el evangelio fuera mayor. Dice el verso 41, perdón, desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unidos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto vino porque el Cristo se les presentó resucitado, porque Él les dio autoridad a través de su nombre. Dice la palabra que la gente escuchaba a los apóstoles predicar y entraba un temor profundo, entraba un arrepentimiento genuino, y se apartaban de todo pecado, se apartaban de todo lo que no les permitía recibir bendición, y comenzaban a seguirles. Y dice que en esa primera predicación se convirtieron 3,000. Cosa distinta que pasó cuando el Señor caminó en la tierra, porque del remanente que caminó con Jesús solo quedaron 120. Porque sí, muchos vieron los milagros, vieron las señales de Jesús, se maravillaron, le seguían. Pero iglesia, cuando llegó el momento de comprometerse, de dejarse discipular, se dispersaron. Cosa que no pasa hoy en la iglesia. En la iglesia moderna no pasa esto. Usted me puede decir desde casa: Freddy, eso no pasa. Eso no pasa en nuestra iglesia, pasa en otras. Pero cuando los apóstoles recibieron la resurrección, cuando vieron a Él resucitado, vieron los rastros de los clavos en sus manos, el rastro de los clavos en sus pies, en su primera predicación se convirtieron 3,000. Fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu esos 3,000, a tal punto que tuvieron temor y se apartaron del mal. A tal punto que cuando el Señor partió en la cruz, Él lloró, se quebrantó por Jerusalén, porque quedó corrupta, pervertida. Pero estos que recibieron la resurrección de Jesús rompieron todo esquema en los aires, rompieron todo espíritu y toda oposición demoníaca, para que se convirtieran esos 3,000. Y al cabo de 2 años fueron 20,000 los que se sumaron a seguirles. Esto no es exclusivamente para los apóstoles, para los pastores, para los líderes, es para la iglesia que quiera recibir la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que esperaba el Señor cuando fue al madero, cuando salió de entre los muertos. Y por último, la promesa y la orden que les dio el Señor está en Marcos, Evangelio de Marcos,
capítulo 16, verso 17 y 18. Y el Señor les dijo antes de partir: y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa, iglesia, es una rema para estos días. Esa es una palabra de empoderamiento. Esa es una institución dada, una instrucción dada por el mismo Jesucristo, que por causa de su nombre todo poder nos es dado en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Y esto es el resultado de la resurrección. Número 6. La resurrección les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso está en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 50 al 53. Ahí donde estás, invita. Hay familiares que están en tu casa, hay personas que no están en la ciudad y necesitan de impregnarse del espíritu de la resurrección, que necesitan impregnarse de lo que se impregnaron, de lo que recibieron los apóstoles cuando Cristo se les manifestó resucitado. Invítales. Ahí donde estás, replica esa conexión y dile: mira, necesita levantarse. Levántate. No es sano que te quedes encerrado con la enfermedad. No es sano que te quedes ahí encerrado con el luto. Levántate y edifica, bendice a otra persona, para que ese espíritu que tú estás recibiendo también lo reciba este que necesita de Dios. Lucas 24, del verso 44 al 46 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así estará escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se cumpliese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando vino la resurrección, los apóstoles recibieron el entendimiento de que todo lo que habían recitado desde niños, de que todo lo que les habían enseñado sus maestros en la niñez, de todo lo que hablaba, las promesas de aquel libertador que hablaban los profetas, era era el que había muerto a través de un madero, como lo describía Isaías 53, y que resucitaría, como también lo decía Isaías. A era que la promesa de Dios sobre su pueblo, y que por miles de años atrás había prometido para que hubiera redención en ellos. Y por último, iglesia, la resurrección desató sobre sus vidas una nueva bendición. La resurrección desata sobre nuestras vidas una nueva bendición. Repítalo ahí en su casa. La resurrección de Jesucristo desata una nueva bendición en mi vida, en mi casa, en mi familia. El Evangelio de Lucas 24, versos 50 y 53 dice: y lo sacó fuera hasta Betania
y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Iglesia, cuando vino Jesús, desató una nueva bendición. Y esto es como un nuevo Génesis. Eso marca el nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad. Esto marca una temporada nueva, un tiempo nuevo para la humanidad. Esto marca que cuando Dios bendijo, tu familia va a ser bendecida. Esto hace que se active la bendición que viene marcada en el ADN de tu familia. Toda familia es de bendición. Solo falta recibir la bendición del Padre. Solo falta recibir la bendición de Él, para que se active esa bendición en tu ADN y seas, como le pasó a Abraham, bendición para muchas personas. Ahí desató un nuevo tiempo. Por eso es que tú ves, tal vez cristianos, caminando, y tal vez encuentras en tu vocabulario: estoy luchando, estoy esperando que el Señor responda. Pues te quiero decir algo de parte del Señor. El Señor ya ganó esa lucha. El Señor ya derrotó lo que tenía que vencer por ti. El Señor ya quitó todo obstáculo cuando desató la bendición después de la resurrección. El Señor volvió tu familia una familia de bendición después de salir del sepulcro. Hay distintas maneras de las que bendice el Señor. Vamos a verlo a través de unos hombres de la Biblia. Vamos a ver cómo el Señor bendijo a través de Noé. Noé fue un ejemplo de una bendición de parte de Dios. Porque cuando viene la bendición de Dios, se desata un destino de gloria. No importa lo que se te atraviese enfrente, la bendición y lo que bendice Dios, nadie lo podrá maldecir. Así que si tú en tu casa estás pensando que esta pandemia es el límite, de parte de Dios te digo, no es el límite, es el inicio. Es el inicio de algo nuevo. Es el inicio de la temporada de bendición que viene sobre tu familia. Grábate esto en tu corazón y en tu mente, que lo que pensábamos que era el final es el inicio de algo glorioso. Lo que pensaban los discípulos que era el sepulcro, que era el final, fue el inicio hasta nuestros días de un mover espiritual que transformó la humanidad. Así que cuando Dios bendice algo, nadie, absolutamente nadie lo podrá maldecir. Aunque estés en error, como le pasó a Abraham, el Señor endereza tu error y cumple la bendición sobre ti. Vemos como en Noé, en el Génesis capítulo 6, verso 14 y 22, el Señor desata un juicio sobre toda la humanidad, pero toma a Noé como justo y bendice generacionalmente, y le dice: y harás un arca y la revestirás de brea y harás en ella apartamento para que vivan tú y tu esposa.
tus hijos y las esposas de tus hijos. Y ahí es donde el Señor bendice generacionalmente a Noé. Y dice el versículo 21 y 34 que solo quedó Noé porque tenía sobre su vida la bendición generacional. Y eso nos dice, iglesia, que cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros recibimos y establecemos nuestra bendición, la bendición de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, esta nos alcanzará y se cumplirá en todo momento. Ahí donde estás, María Rojas, Mónica Gómez, Gladys Ramírez, tu familia es una familia de bendición. Hoy tienes que irte de aquí, terminar esta conexión digital en el lugar donde te encuentres, con una firme convicción, con una firme esperanza que la resurrección de Dios bendijo tu familia y que esa bendición generacional que vino sobre Noé también va a venir sobre tu casa, va a venir sobre tu hijo. Pero él está apartado, él está lejos, está metido en lugares donde no debe estar. Tú no sabes los designios de Dios, que lo que tú piensas que es apartado es más bien reservado para cumplir la promesa generacional en tu familia. Tal vez ese que llaman apartado, ese que están llamando que es el que trae vergüenza, ese está reservado para el tiempo postrero, para exaltar tu nombre, para poner en alto el nombre de tu familia y para que en él se cumpla toda promesa de Dios. Número 2, Abraham. Vemos como en el capítulo 12 del libro de Génesis, desde el verso 1 al verso 3, Dios bendijo a Abraham. Y Abraham se desvió. ¿Cómo así se desvió? Él se desvió porque cuando va a Egipto, él miente. Él miente. Dice que su esposa era su hermana, porque le vino temor de lo que pudieran hacer los egipcios sobre su vida, porque vino temor de lo que pudiera hacer Faraón sobre él. Eso le vino a Abraham. Pero con esto, a pesar de esto, Dios no vio el error en Abraham. Dios no vio lo que hizo mal. Él vio la obediencia y la recepción de su bendición cuando lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, que te mostraré, te llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel, y te la daré por heredad a tus generaciones, y serás tu bendición para todas las familias de la tierra. Iglesia, tienes que quitar de tu mente, tienes que salir de la religiosidad. El error no limita la bendición de Dios. Lo que limita la bendición de Dios a través de la resurrección es que tú no confíes en Él, que tú te apartes de Él. Iglesia, levántate, sacude el polvo de tus pies, porque estos tiempos no es de mirar el error, es de corregirlo. Levántate, porque dice la palabra que 70 veces 7, aunque cayera el justo, Jehová lo recogerá. No te enfrasques en el error, porque Él ya te redimió. Enfráscate, concéntrate en corregirlo, para que la bendición que también acompañó a Abraham te acompañe a ti. Viene la bendición número 3 de Isaac. Isaac fue el resultado de una bendición generacional sobre Abraham. Vemos como en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 19, vemos en el capítulo 25 y desde el verso 1 al 6, Abraham dio todo por Isaac. Le consiguió hasta la esposa, le cuadró matrimonio, no tuvo que hacer nada. Vemos como
Isaac nunca hizo pacto con Dios, pero fue bendecido porque sobre él reposaba la bendición generacional que fue desatada sobre Abraham. Iglesia, ese es el mejor legado que le puedes dejar a tus generaciones. ¿Cómo así? ¿Que sea un mantenido? No. Que repose, tus generaciones reposen en la bendición generacional que tú vas a provocar para ellas. Que cuando se levanten en un altar, en una plataforma de estas, digan: yo estoy acá de pie porque mi abuelo hizo pacto, recibió la bendición que Dios le prometió. Yo camino en ella. Que cuando tus hijos más adelante honren lo que tú lograste con el Señor. Y por último, Jacob. Vemos como en el capítulo 27 y en el verso 7 de Génesis, Jacob peleó la bendición. Como Jacob, no siendo el primogénito, pero un Dios que vio su corazón y sabía que él iba a valorar eso que su hermano despreció, y que sabía que en su corazón, a pesar de que su nombre lo marcaba como alguien incorrecto, como alguien no apto para recibir esta bendición, a Dios no le importó. Dios vio su esfuerzo y lo bendijo y estableció que él era el padre de la nación de Israel. Él estableció que sobre él vendría el legado de una nación santa sobre la tierra, que hasta el día de hoy está en este mundo como nación constituida. Le cambió el nombre, un nombre que era desafortunio, y le puso Israel, gobierno de Dios sobre la tierra. Le puso pueblo bendecido de Dios. Lo bendijo. Y esto es lo que desata la resurrección. Esa es la bendición que tú tienes que llevarte en este tiempo, iglesia. Basta ya de prestar tus oídos al mensaje que el infierno está desatando en estos días. Abraza al que murió, resucitó por ti, dio hasta la última gota de su sangre para que hoy tuvieses sanidad. Basta ya y abraza esa bendición que Dios dio a tu vida. Ahí donde estás, te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y vamos a adorarle y vamos a pedirle que todo obstáculo, que toda incredulidad se vaya, que toda religiosidad, porque la religiosidad impide que la bendición venga. Ahí donde estás, te vas a poner sobre tus pies en tu casa o en el lugar donde te encuentres. Tal vez estás reproduciendo esta señal en una clínica. Ahí donde estás, pon tu mano. El Señor me muestra que hay varias señales que están siendo reproducidas en una clínica. Acuérdate, no es el hombre que esté parado en esta plataforma, es Dios el que hace la sanidad a través de su nombre. Ahí donde estás, pon tu mano en el aparato donde se está reproduciendo y vas a comenzar a adorarle y vas a comenzar a declarar que toda incredulidad tiene que ser desplazada, porque hay uno entre las llamas contigo. Hay uno que está sentado al lado tuyo en esa clínica. Hay uno que está al lado tuyo sentado en esta situación de escasez. Hay uno que te acompañó a desbaratar el sueño que tenías por mucho tiempo. Hay personas en este tiempo impactadas y golpeadas porque han tenido que cerrar negocios, han tenido que entregar bienes. Hay personas que en este momento han perdido empleos. Hay personas que han perdido familiares.
y la depresión ha entrado, el desánimo ha entrado. Y ahí donde estás vas a comenzar a declararle que hay uno más contigo ahí. Hay uno que está entre las aguas contigo. Hay uno que está viendo tu clamor. Hay uno que te está acompañando. Hay uno que te está levantando los brazos. Hay uno que está desatando bendición y tú no lo estás viendo porque Él está en el secreto. Ahí donde estás le vas a decir que hay uno más entre las llamas. Hay uno más que te está cuidando. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno que está ahí Hay contigo. uno más sobre las aguas. Hay uno que está ahí puede contigo. el mar abrir, que en mi interior no queden dudas. En tu interior no puede quedar Como duda libre de fui, que Él está ahí contigo. el mismo que venció la